En esta edición de Al Sur de la Frontera hablaremos sobre los trabajos que realizan los migrantes indocumentados en Estados Unidos. También tendremos un análisis de los retornados en los países del Triángulo Norte. Padres guatemaltecos se reúnen con sus hijos inmigrantes después de décadas. Instalan altavoces para disuadir cruces ilegales en la frontera con México. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los acompaña Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas. La Asociación de Agenda Migrante trabaja un proyecto de cuentos cortos donde se dan a conocer por medio de la literatura historias de los migrantes que buscan el llamado sueño americano. En un pequeño pueblo de América Central vivía Juan, un joven de 13 años, lleno de sueños y risas. Asistía a la escuela todos los días, compartía risa con sus amigos y disfrutaba de las tardes jugando en las calles polvorientas de su comunidad. Sin embargo, un día todo cambió para él. Sus padres de Juan tomaron la difícil decisión de emigrar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Cuentos cortos de migración es la estrategia de la Asociación Agenda Migrante El Salvador, que está impulsando con el fin de contar historias de lo que viven las personas migrantes que deciden buscar el sueño americano. El director de esta institución, César Ríos, sostiene que con este proyecto es con el fin de hacer conciencia a los más jóvenes que de un momento a otro deciden emprender viaje sin darse cuenta de los peligros que se van a enfrentar. Convertir esas historias en narrativas digeribles que puedan ser fáciles de escuchar a un público como jóvenes que son los potenciales migrantes en nuestro país. Los argumentos son obtenidos de las vivencias de los migrantes que por diversas causas regresan a El Salvador y cuentan cada una de las anécdotas que les ha tocado vivir en ese camino de mucho peligro. Este proyecto, esta iniciativa de recoger, elaborar historias breves, cuentos breves de migración, surge de vivencias, surge de experiencias vividas principalmente de comunidades rurales en nuestro país. La asociación espera que las autoridades de migración de El Salvador como organismos internacionales tomen a bien el proyecto de cuentos cortos de migración y se pueda dar a conocer a nivel nacional con el fin de concientizar a la población que la migración irregular no es el camino para llegar a los Estados Unidos. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y según el Instituto Guatemalteco de Migración, el 40% de las solicitudes de refugio que han recibido en lo que va del 2024 corresponden a personas de nacionalidad salvadoreña. Personas de nacionalidad salvadoreña son quienes con mayor frecuencia han solicitado refugio en Guatemala en lo que va del 2024, en su mayor porcentaje mujeres y personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. El Instituto Guatemalteco de Migración indicó que de enero al mes de marzo se presentaron 285 solicitudes de refugio, de las cuales se aceptaron 82. El 39% corresponde a ciudadanos de El Salvador, el 27% de Honduras, 23% de Nicaragua y el 7% de Venezuela. Según el Departamento de Reconocimiento de Estatus de Refugiados de la Subdirección de Atención y Protección a los Derechos Fundamentales, la característica de refugiado es para los ciudadanos que huyeron de sus países por diferentes motivos. En estos casos, Guatemala los acepta como refugiados al cumplir con los requisitos y el procedimiento legal. El historial de migración en Guatemala da cuenta que de 1986 a la fecha, el país ha aprobado el estatus de refugiado a 1.148 extranjeros. Muchos de los migrantes al llegar a Estados Unidos se enfrentan a una realidad cruda y desafiante y la necesidad los obliga a aceptar trabajos peligrosos. En la búsqueda de más oportunidades laborales y un futuro mejor, los migrantes recorren un largo camino por llegar a los Estados Unidos e intentar cumplir el sueño americano.
Estos migrantes de diferentes nacionalidades, conmovidos por la esperanza de mejorar sus vidas y las de sus familias, quienes se quedaron en su país de origen, a menudo son obligados a comprometer su seguridad en sectores donde los riesgos son altos. Importante mencionar que los migrantes constituyen una parte vital de la economía de los Estados Unidos, ya que se encuentran desempeñando roles cruciales en una variedad de industrias, desde la agricultura hasta la construcción y los servicios de alimentación. Sin embargo, detrás de los trabajos aparentemente cotidianos y necesarios, se esconde una realidad peligrosa. En la agricultura, los trabajadores migrantes están expuestos a pesticidas tóxicos, condiciones climáticas extremas y lesiones relacionadas con el trabajo manual. En cuanto a la construcción, enfrentan el riesgo constante de caídas desde alturas, accidentes con maquinaria pesada y exposición a materiales peligrosos. Por otro lado, en almacenes y centros de distribución, realizan tareas físicas exigentes y pueden llegar a enfrentar lesiones por levantamientos de objetos pesados y equipos de manejo de materiales que los pueden dejar sin la movilidad del cuerpo. Mientras tanto, en el sector de servicios de alimentación, los migrantes están expuestos a quemaduras, cortes y estrés laboral debido a horarios extenuantes y condiciones de trabajo agotadoras. La situación se vuelve aún más preocupante en la industria de la carne y el procesamiento de alimentos, donde los migrantes enfrentan riesgos de lesiones graves por cortes, exposición a temperaturas extremas y condiciones insalubres, tal y como el caso ocurrido el pasado 18 de febrero, donde un menor guatemalteco murió después de quedar atrapado en una máquina en una planta avícola de Mississippi. A pesar de estos desafíos, los migrantes continúan desempeñando un papel fundamental en la economía estadounidense, a menudo en roles que otros evitan debido a los riesgos involucrados. De acuerdo con medios locales, estos son los empleos más peligrosos en suelo norteamericano. Trabajos con estructuras de hierro o acero, instaladores o reparadores de ascensores y escaleras mecánicas, trabajos con máquinas excavadoras y cargadoras, trabajos en líneas eléctricas y conductores de camiones pesados y tractocamiones. En ese sentido, la lista de trabajos fueron clasificados de acuerdo a la cantidad de lesiones reportadas al año por cada 100,000 trabajadores, tras un estudio desarrollado en el 2021. Cabe mencionar que en ocasiones anteriores, los migrantes han salido a las calles a exigir la necesidad de políticas laborales más sólidas y una aplicación más estricta de las regulaciones existentes para garantizar que los migrantes reciban condiciones laborales justas y seguras. En cuanto al empleo en Estados Unidos, entre la población de 16 años o más, el 73.6% de los hombres están activos en la fuerza laboral, mientras que para las mujeres este indicador es del 60.5%. Las ocupaciones más comunes incluyen servicios, siendo un 29.3% de la población, mientras que la explotación de recursos naturales, construcción y mantenimiento ocupa un 24.3%. Asimismo, la administración, negocios, ciencias y artes representan un 16.2%. Además, las ventas y las ocupaciones de oficina representan el 12.7% del total. ¿Y cuántos guatemaltecos solicitaron refugio en México durante el primer trimestre de este 2024? Esto informó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. 1.309 compatriotas presentaron ante la Comar su solicitud de refugio. Esto ubica a Guatemala en el 6º puesto del top 10 de solicitantes, cuyo listado lo encabeza Honduras, Cuba y Haití. Solo en marzo, 348 guatemaltecos se acercaron a las distintas oficinas de la comisión para iniciar su procedimiento, siendo una leve disminución comparado a febrero, que reportó 468. La Comar detalla que del 2013 a febrero 2024 se ha reconocido como refugiado a 5.213 guatemaltecos, mientras que durante el 2023 se recibieron 6.113 solicitudes de compatriotas. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos hablando de los deportados. Quédese con nosotros. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube.
La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Pese a los constantes flujos migratorios que afronta el país, las autoridades de Cancillería aseguran que solo el 4% de esta población sale de Honduras por la inseguridad, demostrando así que sí existen también avances en la reducción de violencia y criminalidad en ese país. Al menos 46.000 hondureños serán retornados al país en este 2024, informaron las autoridades de Cancillería, una reducción significativa que se ha logrado en comparación a los más de 88.000 que se registraron en el 2022, algo que se puede tomar también como una disminución de compatriotas saliendo del territorio, aseguraron. Y definitivamente en el 2022 tuvimos un reto muy grande donde recepcionamos 88.000 connacionales migrantes retornados. De eso lo logramos que el año anterior, 2023, se redujo la cifra y la cifra fue 58.000 migrantes retornados. Hoy en el primer trimestre del 2024 tenemos aproximadamente 12.000 connacionales migrantes retornados. No quiere decir que los hondureños no salen de nuestro país, pero sí poco a poco los flujos se van reduciendo gradualmente y eso es algo positivo en la materia migratoria. Sin embargo, defensoras de los derechos de migrantes aseguran que son más de 100.000 hondureños varados en la frontera de México con Estados Unidos, esperando por asilo y mientras sucede, enfrentándose a muchos peligros. Hay 100.000 ahorita hondureños en México que han peticionado entre asilo y refugio. Y de estos 100.000, 56% son personas femeninas de la cantidad de hondureños y que ocupa ahorita Honduras pues el primer lugar de los países centroamericanos en donde la mujer tiene más vulnerabilidad. La reunificación familiar, añade Cancillería, es la principal causa de migración. Hay un tipo de migración que nosotros tenemos que es la migración por reunificación familiar. Nosotros estamos llegando a casi 2 millones de hondureños en los Estados Unidos y esos hondureños en Estados Unidos tienen sus familiares en Honduras. Y esos familiares en Honduras buscan reunificarse con sus familiares en Estados Unidos. El Salvador y Guatemala siguen siendo los países con más migrantes en Estados Unidos y le sigue Honduras. Con las imágenes de Marvin Andino les informó Janet Flores. Y en el primer trimestre del año, las deportaciones de guatemaltecos por vía aérea procedentes de Estados Unidos cerraron con un alza respecto al año anterior. De enero a marzo, Migración reportó la recepción de 162 vuelos en el Centro para la Atención de Retornados de la Zona 13. En total, Estados Unidos deportó a 19.337 compatriotas, siendo un alza del 69% respecto al primer trimestre de 2023. De la cifra de retornos, 13.415 son hombres y 4.341 son mujeres, además de 49 menores no acompañados, siendo 1.153 familias en total. Los departamentos con mayor tendencia de origen son Huehuetenango, Alta Verapaz, Guatemala, Escuintla y Quiché. Las deportaciones de salvadoreños, principalmente desde los Estados Unidos, se elevaron más de un 101% en enero pasado, según el índice, incluso superior al de los hondureños. Esto de parte de los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Para hablar sobre todo este proceso de deportaciones, vamos a saludar al doctor Gissi Moza García, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI. Muy buenas noches, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, gracias por invitarme a su prestigioso programa. Siempre es un gusto hablar de estos temas que son de tanta importancia para nosotros los salvadoreños y realmente para toda Latinoamérica. Doctor, ¿cuáles son las principales causas que llevan al retorno de salvadoreños? Bueno, tenemos que hablar de dos tipos de retorno. Estamos hablando del retorno voluntario y además también el retorno forzado, por decirlo así. El voluntario, pues recordemos que muchas personas pasan mucho tiempo en Estados Unidos y en un momento dado no pueden establecerse o no se han podido legalizar y deciden regresarse. O además, algunos que han logrado tener alguna independencia económica deciden venir a poner algún tipo de negocio a El Salvador. Ahora, el problema es el retorno forzado. El retorno forzado tiene varias causas. Uno es, por ejemplo, en Estados Unidos, no hacer como que es llamado
no declarar sus impuestos podría llevar a un problema de deportación. El hecho de la violencia intrafamiliar, que solo gritarle a su pareja también te puede ser demandado y esa puede ser causa de deportación. Las personas que andan manejando sin licencia de conducir o cometen faltas al código de tránsito, incluso el simple hecho de orinar en un parque y no pagar una multa puede también en un momento dado darle un reto para ellos, que es un reto como que criminal incluso. Son varias las causas del retorno. Indiscutiblemente sabemos que en Estados Unidos solo hay 3 tipos de forma como para poder tener documentación, que es el TPS, el DACA y la reunificación familiar, que son los verdaderos programas para poder legalizarse en Estados Unidos. ¿Y cuánto tarda el proceso de retorno al país? En teoría, tarda hasta 6 meses, pero hay que tener en cuenta que si las personas retornadas ha cometido algún hecho delictivo para ellos y primero tiene que pagar la condena, si es 2, 3, 5 años, depende del hecho delictivo que haya cometido en Estados Unidos, y luego empieza su proceso de deportación. Entonces, podría durar años este proceso de deportación, pero en teoría es un proceso que dura hasta 6 meses si usted no tiene ningún problema de tipo afuera de que es solamente la deportación. Doctor, ¿qué pasa cuando bajan del avión? Bueno, cuando bajan del avión, yo siempre he dicho algo. Realmente es toda una tragedia. Porque para empezar, bajan por el lado trasero, por decirlo así, parte trasera del aeropuerto. Vienen como que fueran, digamos, por decirle, criminales. Y realmente no, pues son compatriotas que han estado trabajando, que han estado, como dicen, mandándose a remesas, han estado manteniendo a su familia. Sabemos que menos del 2% de esas personas que vienen son realmente criminales. Ahí suben a un autobús que es de la Dirección General de Migración, lo llevan al CAIPEN, que es el Centro Integral al Migrante, donde allá al inicio les dan una charla de bienvenida, les dan una comida típica y posteriormente lo que se hace es que se van a diferentes departamentos. Está el departamento de identificación, donde ven cómo está su situación, si ha tenido DUI, si no ha sacado DUI, si ha tenido DUI. Actualmente hay un convenio con la Cooperación Española que le están dando su DUI. Ahora, y por ley, el que por primera vez va a sacar su DUI es gratis. Luego, algunos pasan a la PNC. Si ha tenido algún tipo de delito y ha estado pendiente aquí en El Salvador, ahí también se queda. Pasan a una atención también, si es necesario, psicológica, y además pasan a una atención médica. La atención médica no es obligatoria. Sí, para los niños menores de 4 años es obligatorio que pasen a una revisión médica. Luego de esto, lo atienden diferentes organismos que están anclados actualmente en el CAIPEN, donde les dan algún tipo de kit, algún tipo de ayuda y les ofrecen algún tipo de programas. Si la persona ese día vive muy lejos y no se puede ir para su casa, esa noche pernocta en el CAIPEN y luego, el CAIN, y luego al día siguiente le dan sus medios para que pueda llegar a su lugar de origen. Hay muchos de ellos que los familiares los están esperando y a ese mismo día se retiran del CAIN. Doctor, ¿cuál cree que son las consecuencias de una deportación? ¿Cómo afecta esto a un ser humano? Bueno, indiscutiblemente una deportación es, para empezar, se toma, y nosotros lo hemos visto aquí en Sami, es toda una tragedia, es realmente un fracaso en la vida. Y truncar las expectativas de vida que alguien ha tenido en otra parte del mundo para poder tener un arraigo. Los problemas de tipo psicológicos, la depresión, la ansiedad, la tristeza son presentes en la deportación. Y no se diga los problemas de tipo económico, porque la reinserción laboral de estas personas, máximo se han estado 15 o 20 años
Estados Unidos es súper difícil. Primero, porque comen como norteamericanos, tienen las costumbres ya de los norteamericanos, y cuando vienen acá tienen que hacer un doble arraigo, a pesar de que son salvadoreños. Diferente de una persona que ha sido deportada solo de la línea migratoria, por decirlo así, que solo llegó a México y es deportado. Claro, también es un fracaso, hay tristeza, hay derrota, pero viene de nuevo a su núcleo familiar que ha dejado. Contrario de algunos que han estado 30, 40 años, que a veces ya no hay nadie acá. No hay familia, no hay nadie, nos vienen a partir de cero realmente a El Salvador. ¿Y cómo se les ayuda desde INSAMI para la búsqueda de un trabajo? Bueno, mire, para empezar, nosotros hemos identificado en todo nuestro protocolo, en toda nuestra experiencia en INSAMI, es que hay que atender primero, hay que darle primeros auxilios psicológicos. Hay que hablar con ellos, hay que atenderlos médicamente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han estado 10, 40 años ya, o 30 años, y son diabéticos, son hipertensos, tienen enfermedades crónicas y nunca fueron tratadas, ¿no? Porque nunca tuvieron un seguro médico. Hay que abordar todo eso para luego poderlos preparar y poderles ofrecer algún tipo de reinserción, ya sea laboral. En este caso nosotros tenemos mucha experiencia con la certificación de competencias laborales, porque hay muchas personas que son muy buenos trabajadores, son muy tecnificados, pero que nadie los conoce acá. Actualmente con el distinto INSAFOR, nosotros realizamos la certificación de competencias laborales de aquellas personas que trabajan mucho en la cuestión de la construcción, porque casi el 80% de las personas trabajan en construcción, de lo que nosotros tenemos de retorno. Ofrecemos además emprendedurismo, tenemos nexos con diferentes organismos internacionales, además con el mismo Estado, para poderlo referir y poder ver qué es más satisfactorio para él, porque algo tenemos que entender, que no todas las personas son emprendedoras o quieren un negocio, y hay otras que realmente lo que quieren es un trabajo. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los salvadoreños deportados? Y ustedes como INSAMI, ¿cómo buscan mejores opciones para estos salvadoreños que deben de regresar al país? Bueno, el principal reto actualmente, mal que se ha mejorado lo que es el estado que se llama social, por decirlo así, la violencia social, es establecerse económicamente. Además, poder tener un empleo digno y que pueda dar arraigo en El Salvador. Y esta es una de las cuestiones graves que hay en toda América Latina, el tipo de empleo que sea digno y que pueda dar arraigo para poder quedarse en los países de origen. La otra es también al que tiene mucho tiempo de estar en Estados Unidos, darle esa atención psicológica, darle ese soporte. Nosotros siempre nos preguntamos en INSAMI, ¿hasta cuándo un migrante hay que dejarle de dar atención? Cuando sabemos que las secuelas psicológicas pueden ser de por vida. Porque si una persona ha dejado hijos ya en Estados Unidos, eso, ¿cómo usted lo quita? ¿Cómo realmente hace para poder superar eso? Está latente. Indiscutiblemente hay que trabajar en programas de reinserción en conjunto con el Estado, organismos internacionales, las ONG dirigidas. Y hay algo que tenemos que tener bien en cuenta. Preguntémosle a nuestros migrantes qué quieren, qué desean, para poder tener también la perspectiva de ellos y poder así encaminar verdaderos programas de reinserción. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, buenas noches. Escuchábamos al doctor Gisimosa García, director del Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI. Vamos a una nueva pausa. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12.
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Más de 2.500 personas de varios países caminan hacia la ciudad de Juchitán, en México. Integran la caravana Vía Crucis Migrante, que salió el 24 de marzo en Chiapas. Entre empujones y golpes, más de 2.500 migrantes se enfrentaron a la Guardia Nacional en la carretera panamericana. Nos están mintiendo, nos quieren llevar a otro lado para detenernos a todos y la verdad no es así. El alcalde de Santo Domingo Ingenio, una población en el estado de Oaxaca, dice que la caravana generó caos en los servicios públicos. Lo que se ha generado alrededor de todos los espacios públicos pues es la generación de basura, generación de focos de infección, de necesidades fisiológicas que tienen que hacer. Buscan llegar a la ciudad de Juchitán y los guardias pretendían impedirle el paso. Vamos buscando una meta, que llegar a Estados Unidos. El territorio mexicano nos ha atendido el personal excelente, pero ellos ya empiezan a tomar represalias contra esta caravana. Llevan 4 semanas cargando una cruz. El objetivo es llegar a la Ciudad de México. Lo que queremos es llegar al DF. Por favor, permítanos cruzar sus calles, permítanos cruzar su carretera. Y es que solo desde ciudades ubicadas por encima del paralelo 19, tales como la Ciudad de México, las personas pueden pedir citas en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Javier Cardoso, Voz de América, México. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él nos tiene importante información que compartir sobre el tema migratorio, especialmente de una reunión de funcionarios guatemaltecos para hablar sobre su comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Buenas noches. Roxana, así es, un gusto poderte saludar y a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión. En los próximos minutos estaremos abordando las reuniones de alto nivel que se han sostenido por parte de algunos diplomáticos centroamericanos que han hecho acá en la ciudad de Los Ángeles con sus comunidades. Iniciamos de inmediato con la información y es que el canciller de Guatemala sostuvo un encuentro con todos sus connacionales. El objetivo era hablar sobre el desarrollo y el impacto económico que va a tener la inversión estadounidense que se ha anunciado para los próximos meses, pero también el compromiso de trabajar para que la migración irregular ya no sea una opción, pero principalmente para abordar el tema de los retornados, que hoy por hoy los números son muy alarmantes. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Como parte de su agenda de desarrollo y sostenibilidad económica, el presidente de Guatemala ha llevado reuniones de alto nivel con funcionarios de gobierno de los Estados Unidos. Dichos encuentros han tenido como resultados el compromiso de mayor inversión pública y privada. Así lo reiteró el canciller del país centroamericano. Deseo destacar el foro económico que tuvimos el mes pasado en Guatemala. Fue una oportunidad de trabajo para que distintas instituciones del Estado guatemalteco presentaran diversos proyectos, programas, iniciativas ante la delegación de los Estados Unidos, que estaba conformada por 12 o 14 instituciones estatales. Hemos visto cómo ha habido un acercamiento en general de la comunidad internacional y en particular del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros andamos buscando no solo cooperación, por supuesto, sino deseamos atraer inversión. Deseamos comerciar más con los países amigos y esas son vías en las que estamos trabajando para explorar nuevas oportunidades. Atender el fenómeno de la migración y sus diferentes causas de raíz también es un compromiso. Pero al mismo tiempo es una tragedia para las personas que migran, dejan familia, dejan vínculos sociales, buscan un nuevo espacio para desarrollarse, para sostener a sus familias que se quedan muchas veces en tanto se da la reunificación en territorio guatemalteco. Entonces la experiencia del retorno es una experiencia que suma un montón de sentimientos, imagino yo, la frustración misma, por un lado en el aspecto emocional, el compromiso económico que adquirieron para poder migrar a los Estados Unidos y toda esa suma de factores tratamos de atenderlos de la mejor manera posible. Hemos estado recibiendo vuelos de retornados y es algo realmente impactante.
El diplomático se refirió a la petición que han hecho sus connacionales al gobierno de los Estados Unidos de ser incluidos al TPS. Visualizamos una oportunidad. Usted bien sabe que Guatemala ya en varias oportunidades ha solicitado el TPS, lo han hecho otros gobiernos y ahora empezamos nosotros a visualizar la oportunidad que habría de presentar la solicitud y ya lo hicimos. Ahora lo que tenemos que buscar es el acompañamiento de diversos actores más allá de la comunidad guatemalteca que eventualmente podría beneficiarse o parte de esa comunidad, el acompañamiento de fuerzas políticas, de la academia, de las iglesias, de organizaciones de migrantes va a ser fundamental. ¿Hay un compromiso por parte del presidente Bernardo Arévalo? Sí, por supuesto. El compromiso es con la comunidad de guatemaltecos en el exterior para empezar. Además, enfatizó el compromiso por seguir fortaleciendo la red consular en el exterior, que ha sido una deuda histórica de gobiernos anteriores. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Inmigrantes guatemaltecos radicados en Arizona pudieron reunirse con sus padres por primera vez en varias décadas gracias a los esfuerzos de una organización comunitaria. Poder saber otra vez durante tantos años. Don Carlos Zacarías no tiene las palabras para expresar lo que siente al ver a sus 4 hijos por primera vez en más de 20 años, desde que emigraron a los Estados Unidos. Poderlo abrazar y poderlo sentir es una emoción muy fuerte. En la misma situación está Rubén Ruiz. Sus hijos partieron hace más de 2 décadas a Estados Unidos y no han podido regresar a Guatemala. Yo deseaba estar con ellos, pero yo gracias a no concedió. Y ahora estoy con ellos. Para mí fue una alegría muy fuerte, muy fuerte. Por eso estoy contento con mi papá aquí. Los padres siempre son importantes, así lo dice Aleida Rivas, quien no veía a sus papás desde hace 19 años. A veces hay situaciones que necesitamos algún consejo, algún abrazo de nuestros padres y no están. Ya no puedo soportar las lágrimas porque es algo que ya cuánto tiempo de no verla. La reunificación en Arizona de más de 20 padres guatemaltecos con sus hijos se dio gracias a las gestiones de la organización Hidalgo Sin Fronteras. Con México llevamos más de 600 adultos mayores en este país, reunificando muchas familias, y con Guatemala tenemos el primer reencuentro. A estos padres guatemaltecos les dieron permiso para permanecer en Estados Unidos durante 3 semanas en este viaje. Después todos se tienen que regresar a Guatemala. Sin embargo, les dieron una visa por 10 años, así que pueden regresar cuando quieran. Y en este viaje aprovechan cada instante para compartir con sus seres queridos tras una separación tan prolongada. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Siempre en relación al tema de los guatemaltecos, comentarles que en los próximos días un grupo muy nutrido viajará hasta la capital estadounidense. Esto para poner la propuesta de la ampliación del TPS para cada uno de ellos acá en los Estados Unidos. Y es que de acuerdo a lo que ellos han mencionado, es una deuda histórica para este sector de la sociedad que se ha visto en los últimos años cómo han contribuido al desarrollo y sobre todo también a los proyectos de inversión en su país natal. Yo tengo 25 años de estar acá y lamentablemente pues no tengo documentos todavía, y sí sería de mucho para que uno pueda hacer sus cosas mejores y estar mejor en este país. Karen González forma parte de los más de 2 millones de guatemaltecos que han hecho vida en Estados Unidos, pero no son elegibles para permisos de trabajo u otros beneficios derivados de su estatus migratorio. Para cambiar esa situación, un grupo de líderes comunitarios guatemaltecos han iniciado una campaña de recolección de firma, con la que se pretende solicitar al gobierno estadounidense ser incorporados al estatus de protección temporal TPS. En lo particular me he comprometido a recolectar las firmas que sean necesarias, porque nuestros connacionales se merecen una oportunidad. ¿Cuál es el proceso, digamos, de aquel guatemalteco que desea hacerlo? ¿A dónde debe de abocarse? ¿Hay una página? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno. Mire, pues hay mucha información que ellos la pueden encontrar. Por ejemplo, las personas que estarían en otros estados que están, digamos, muy remotos de nosotros, por ejemplo, en Hawái, hay algo electrónico que ellos lo pueden encontrar
encontrar o lo podemos mandar y esa es la forma que ellos pueden estar haciendo sus cooperaciones, ¿verdad? Porque ellos se tienen que autoayudar ellos mismos. El trabajo articulado de este nutrido grupo de personas los llevará a reunirse a Washington, D.C. con altos funcionarios y con personas de la sociedad civil para exponer la importancia de ser incluidos a este programa. Una de las primeras reuniones nos vamos a sentar con las bases, con los asesores que tenemos muy buenos asesores, gente que ha ganado TPS, que está trabajando TPS, entonces nos vamos a reunir por 4 horas en Washington, vamos a detallar lo último porque en 4 páginas nosotros le estamos fundamentando al gobierno de Estados Unidos por qué los guatemaltecos que estamos en los Estados Unidos debemos ser acogidos por un TPS. Entonces llevamos nuestra propuesta, los asesores allá nos van a ayudar con los últimos cambios de último minuto, luego tenemos también con nuestros aliados, tenemos que reunirlos con las asociaciones de abogados que nos están apoyando, vamos a reunirlos con ellos, también los vamos a reunir con el nuncio católico allá, o sea, el representante del Papa, porque se ha identificado que el Papa nos puede ayudar, el Papa Francisco nos puede ayudar mucho debido a que hay una coyuntura muy cercana. Por su parte, el gobierno guatemalteco también ha expresado el compromiso de trabajar estrechamente con este sector para respaldar su propuesta y que ésta pueda volverse en una realidad. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. En búsqueda de mejores oportunidades, cientos de menores han emprendido la ruta migratoria sin importar los peligrosos caminos durante este trayecto. Y es que en tan solo los primeros 4 meses del año se han contabilizado con el retorno de más de 3,000 menores. Cuando hablamos de migración de menores, debemos de evitar minimizar la vida de cada infante como parte de una estadística más, aseguran defensores de los derechos de la niñez hondureña, ya que cada uno de estos representa una historia de vida donde las desigualdades los ha obligado a abandonar su país en búsqueda del gran sueño americano. Esa gran desigualdad social que se ha venido profundizando no solo en América Latina, sino también en otros países. La profundización del modelo económico neoliberal que empobrece aún más a las familias que históricamente han estado abandonadas por el sistema. Esto sin duda es una de las principales causas por las cuales la gente emigra. Otra de las causas tiene que ver con la violencia generalizada que se da en nuestros países. La cantidad de menores que emprendieron este viaje en búsqueda de una mejor vida junto a sus familias se vieron fracasados ante los peligros que se atraviesan durante este trayecto, reveló la titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, Lisette Cuello, donde a su vez afirmó que un gran porcentaje de estos viajan solos. 25%, fíjese, de esta población sí efectivamente viajan solos. Son generalmente adolescentes. Viajan solos o viajan con personas que no son su familia. Y eso pues los pone en muchísimo mayor riesgo. De estos 3.322 que llevamos, tenemos un rango de edad mayoritario que va entre los 11 y los 18 años. ¿Verdad? Ese es el rango de edad del grupo más grande. Los defensores de los derechos de los migrantes aseguran que la huida de estos menores corresponde a los problemas estructurales que atraviesa el país, como la pobreza, educación y criminalidad, donde hasta la fecha el Estado se encuentra en deuda con esta población tan vulnerable. Muy bajo de población infante, que es prioridad para el Estado de Honduras y donde algunos están más bien siendo explotados. Honduras se ha vuelto en un mal padre. El Estado se volvió un agente opositor precisamente para que la familia deje de disgregarse y no sea disfuncional. Los menores ya no son el futuro, son el presente. Es por ello que el Estado debe crear mecanismos que garanticen todos sus derechos, que les permita gozar de una infancia feliz. En cámara de Luis Sosa les informó Gabriela Plata.
Bueno, Roxana y amigos televidentes, estaremos pendientes de todos los pormenores de lo que vaya sucediendo. En nuestra próxima emisión también les voy a estar presentando las reuniones que han sostenido el vicecanciller de Honduras acá en la ciudad de Los Ángeles, pero también el trabajo articulado que realizan con diferentes instituciones del país centroamericano para brindarle la atención a sus connacionales que emprenden la ruta del migrante, que hoy por hoy ha sido catalogada como la más peligrosa. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Se informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros tus reportes. Vamos a una nueva pausa comercial. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Agentes de la Guardia Nacional Tejana usan parlantes para informar a los migrantes sobre peligros y penalidades para quienes cruzan ilegalmente la frontera desde México. Si cruza ilegalmente, cualquier solicitud de asilo será tratada bajo la presunción de que la solicitud es falsa. Un nuevo sistema de altavoces instalados en el área del marcador internacional 36 en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso se suma al alambre de púas y otras barreras utilizadas por la Guardia Nacional de Texas para desalentar los cruces irregulares. Y se nos ha hecho difícil. Primero que todo, pues, como puedes ver, tenemos alambrados acá de este lado, muchos obstáculos. Los guardias de este lado, cuando ingresamos, nos regresan. No puede intentarlo de nuevo durante 5 años. Estos altavoces transmiten consejos para evitar accidentes al cruzar y también los procesos legales a los que se enfrentarían las personas que desean entrar a Estados Unidos de forma irregular. En estos tiempos de emergencia, la patrulla fronteriza agradece el respaldo de otras agencias. Todo el apoyo que nosotros podamos tener de otros departamentos de oficina de la seguridad pública es sumamente importante para nosotros y es simplemente agradecido, ¿no? A pesar de los intentos por frenar la inmigración ilegal, en México las personas en movimiento continúan con la ilusión de internarse en Estados Unidos. Que nos echen la mano, que nos ayuden, por favor, ya que pues aquí como migrantes no tenemos oportunidad de nada. Pero la advertencia es clara. Vas a enfrentar consecuencias, vas a enfrentar posiblemente cargos criminales, cárcel posiblemente y también una repatriación segura. Entonces, no arriesgues tu vida, hazlo de la manera segura. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y las estrategias migratorias de Texas pretenden limitar por completo el cruce ilegal de migrantes a través de la frontera. Sin embargo, las organizaciones promigrantes aseguran que estas medidas ponen en riesgo y aumentan las muertes de migrantes, especialmente de mujeres y niños que intentan llegar a suelo norteamericano. Las estrategias migratorias de Texas pretenden limitar completamente el paso ilegal de migrantes a través de la frontera. Sin embargo, organizaciones promigrantes aseguran que estas medidas ponen en riesgo y aumentan la cantidad de migrantes fallecidos, específicamente de mujeres y niños, quienes intentan ingresar a Estados Unidos. El muro fronterizo es una valla de seguridad construida por Estados Unidos en su frontera con México y su objetivo principal es impedir la migración ilegal y el contrabando a los Estados Unidos. Está formado por una barrera de 1.050 kilómetros de extensión en la zona fronteriza de Tijuana, Baja California a San Diego, California, incluido un segmento de 9 metros de altura. El muro, que en su mayor parte es una reja de barrotes muy gruesos, imposibles de sujetar con las manos, bordea el país al sur a través de las
colinas y dunas, adentrándose incluso a las aguas del Pacífico en la playa Imperial. En otra situación, la colocación de alambres de púas a lo largo de la frontera ha sido defendida por autoridades de Texas como una medida necesaria para frenar la entrada ilegal de personas y mejorar la seguridad nacional. Argumentan que estas acciones son cruciales para proteger las fronteras y garantizar la integridad del sistema migratorio. Cabe señalar que este muro metálico tiene aproximadamente una altura de más de 1,5 metros, con 3 hilos de alambres de púas para evitar que crucen los migrantes desde Matamoros, Tamaulipas. No obstante, defensores de los derechos humanos han expresado preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en las personas que buscan ingresar a los Estados Unidos en busca de refugio o mejores oportunidades, por lo que temían que los alambres de púas pudieran representar un riesgo para la seguridad y la integridad física de quienes intentan cruzar la frontera. Pese a estas medidas, cientos de migrantes han derribado el cerco de púas, poniendo en riesgo su vida para cruzar al suelo norteamericano. Además, Texas instaló una barrera flotante compuesta por boyas gigantes a lo largo del paso fronterizo del río Bravo, una de las mayores zonas donde diariamente muchos migrantes intentan cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos. El muro flotante consta de alrededor de 200 grandes boyas del tamaño de una bola de demolición, que están sujetas mediante cadenas y pilares de concreto, que Texas colocó en el río Bravo para impedir que los migrantes lleguen a Estados Unidos. La barrera de unos 305 metros se desplegó desde julio del 2023 sobre el río Bravo, a la altura del rancho Las Adjuntas, que separa las ciudades fronterizas de Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila. El gobernador de Texas autorizó las boyas como parte de las acciones del republicano para evitar el flujo migratorio que cruza la frontera, entre otras, como colocar los alambres de púas en una propiedad privada y utilizar bulldozer para cambiar el terreno en la frontera sur. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos demandó al estado de Texas por instalar el muro flotante de boyas sin la autorización federal. Y en las últimas 2 décadas, el cruce fronterizo entre México y los Estados Unidos se ha convertido en el escenario de una grave crisis en materia de derechos humanos, en la que miles de personas han desaparecido y han perdido sus vidas durante la migración. Las causas principales directas de muerte que han sido identificadas en esta zona son el ahogamiento, en especial en el río Bravo y los canales circundantes. Según la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que durante el 2023 se han registrado 245 personas fallecidas y desaparecidas. Sin embargo, de ellas 88 fueron por ahogamiento. Y según una organización de derechos humanos, Panamá y Colombia no protegen a los migrantes en la ruta del Darién. Un reciente informe publicado por Human Rights Watch revela que Colombia y Panamá no están brindando protección adecuada a cientos de miles de migrantes que cruzan la selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos, lo que los expone cada vez más a robos y violencia sexual. La organización ha instado a ambos países a designar funcionarios de alto nivel para coordinar una respuesta efectiva a la crisis humanitaria que se está desarrollando en el Darién. Además, ha recomendado que los gobiernos colaboren para mejorar la seguridad y garantizar más asistencia por parte de grupos internacionales. Sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje, afirmó la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, en un comunicado previo a la publicación del reporte. La organización también ha solicitado al gobierno panameño que reconsidere su reciente decisión de suspender la autorización de Médicos Sin Fronteras para operar en su territorio. Estas recomendaciones cobran relevancia en un contexto de cifras récord de migrantes que atraviesan la selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos. El año pasado, más de 520,000 personas cruzaron este denso bosque sin carreteras, el doble que en 2022, según el Departamento Migratorio de Panamá. El camino a través de la jungla puede durar de 3 a 5 días, y los migrantes pagan grandes sumas de dinero a guías y contrabandistas para que los lleven por caminos peligrosos y cruces de ríos traicioneros, donde docenas de personas han perdido la vida ahogadas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Nos vemos el próximo domingo.